Good morning, everyone. Welcome to our first academic meeting. Today, I will guide you to the activity guidance, phase one, prior knowledge, and connect with the theoretical foundation presented in the material available here. In the special chapter 2 of Quesada Perez and Maroto Centeno, electromagnetic waves in free space. Buenos días a todos. Hoy les doy la bienvenida a nuestra primera reunión académica. Hoy vamos a guiarlos a través de la guía número 1, que es la fase 1, Prior Knowledge. De cierta manera vamos a conectar esto con los fundamentos teóricos que están presentados en el capítulo 2 de Quesada y Pérez. Es Electromagnetic Waves in the Free Space, ondas electromagnéticas en el espacio libre. The purpose of this activity, the main goal of phase number 1 is to assess your prior knowledge, help you to strengthen the fundamentals of the electromagnetic theory. To start, you will define and classify the basic concepts of electromagnetic waves, represent a simple wave graphically, interpret the parameters of amplitude and frequency, apply some references in APA style to support your answers. And as you know, this task worth 25 points, and it lights the foundation of the next activities where we will study the propagation in different. El propósito de esta actividad y el objetivo principal de la fase número 1 es evaluar su conocimiento inicial y ayudarlos a fortalecer los fundamentos de la teoría electromagnética. A través de esta tarea, ustedes definirán, explicarán los conceptos básicos de ondas electromagnéticas, representar una simple onda de manera gráfica, interpretar los parámetros de amplitud y frecuencia, y aplicar el menos. De esta manera, la idea es que incluyan todas las referencias APA dentro del texto, no al final del documento, dentro del texto, como para la referencia de dónde están sacando. Esta tarea vale 25 puntos y es como la parte fundamental de las siguientes actividades donde nosotros vamos a estudiar la propagación de ondas en diferentes medios. The conceptual foundation from Maxwell to waves. Let's recall Maxwell equations which describe how electric and magnetic fields behave. According to Quesada, when charges and current are absent, Maxwell equations simplify and lead directly to the wave equation. This shows what electromagnetic fields can propagate freely to the empty space. Two important takeaways are the transverse network waves. The electric field and the magnetic field are always perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of the propagation. The propagation speed, by solving the wave equation, Maxwell concludes that these waves travel at the speed of 1 divided by the square t u sub 0 e sub 0, which corresponds to the speed of light in vacuum. So the light we see and the radio signals we use daily are electromagnetic waves predicted by theory and later confirmed by experiments, such as the Hertz in 1997. Uno de los conceptos fundacionales, pues obviamente desde Maxwell hasta la teoría de ondas, nosotros tenemos que reconvenir las ecuaciones de Maxwell que describen cómo los campos electromagnéticos y los campos eléctricos se comportan. De acuerdo con Quesada, cuando las cargas y las corrientes son ausentes, las ecuaciones de Maxwell simplifican y manejan directamente la ecuación de onda. Esto muestra cómo los campos electromagnéticos pueden propagarse libremente a través del espacio vacío.
Dos importantes takeaways pues dos importantes elementos para llevarse es que la naturaleza transversal de las ondas, el campo eléctrico y el campo magnético son siempre perpendiculares a cada una y las dos son perpendiculares a la dirección de propagación. Y la velocidad de propagación es, al resolver la ecuación de onda, Maxwell concluyó que estas ondas viajan a una velocidad de 1 sobre la raíz del cuadrada de la multiplicación del mu sub 0 por e sub 0, que corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, la luz que nosotros vemos y las señales de radio que utilizamos de manera diaria son señales electromagnéticas que se han predicho por la teoría y que se han confirmado en experimentos, como el que hizo Hertz en 1880. When we talk about electromagnetic waves, we are really standing on the shoulders of Jan Clerk Maxwell, who in the 19th century brought together electricity, magnetism, and light into a single theory. His famous equations are not just abstract symbols, they describe how electric and magnetic fields behave, how they interact, and ultimately how they move through space. What Maxwell equation tells us is Gauss' law for electricity says that electricity fields begin and ends on the charge. You have a positive charge, electric fields line radiate outward. You have a negative charge that convert inward. Gauss' law for magnetism says the magnetic fields begin or end. There are no magnetic charges, instead magnetic fields line always form loops. Third one is the Faraday's law of induction, and tells us that a charged magnetic field produces an electric field. This is why moving a magnetic near a cold wire can generate electricity. And the Ampere-Maxwell law tells us the reverse. A charging electric file produces a magnetic field, which extension was Maxwell's genius inside, close to the loop. These four statements together create a feedback system. You have a charging magnetic field, it generates an electric field. That electric field in turn generates a magnetic field, and so on. In empty space, this mutual generation means that the disturbance can travel outward indefinitely. This is an electromagnetic wave. Realmente los conceptos fundamentacionales, cuando nosotros hablamos acerca de ondas electromagnéticas, nosotros generalmente nos paramos en los hombros de James Clerk Maxwell, quien en el siglo XIX juntó la electricidad, el magnetismo y la luz en una sola teoría. Sus ecuaciones famosas no son únicamente símbolos abstractos, ellos describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se comportan y cómo interactúan y últimamente cómo se mueven a través del espacio. Lo que nos dicen, la primera ley, la ley de Maxwell para electricidad, dice que la electricidad o el campo eléctrico comienza y termina en cargas. Si usted tiene una carga positiva, los campos electromagnéticos, las líneas de campo eléctrico radian hacia el exterior. Y si usted tiene un campo negativo, ellas convergen hacia el exterior. La ley de Gauss para magnetismo nos dice que el campo magnético nunca termina o comienza. No hay cargas magnéticas. En vez, hay campos magnéticos o líneas de campo magnético que siempre forman como bucles cerrados. Ahí está la ley de Faraday de inducción, que nos dice que un campo magnético produce un campo eléctrico. Eso, por lo tanto, es cuando nosotros movemos un magneto cerca de un cable, este puede generar electricidad. Y la ley de Maxwell, en términos de Ampere, nos dice lo contrario, que si nosotros tenemos un campo eléctrico cambiante, produce un campo magnético. Esta es la extensión de Maxwell, y pues obviamente con esta cerraría todo.
Estas 4 reglas o leyes crean un sistema de realimentación. Si ustedes tienen un campo magnético cambiante, este genera un campo eléctrico. Si el campo eléctrico en su momento genera un campo magnético, pues obviamente lo vamos a representar. Y el espacio vacío, esta generación mutua hace que los disturbios puedan puedan viajar hacia el exterior de manera indefinida. Obviamente estos disturbios es lo que se conoce como una onda electromagnética. Simplifying the freeze to free space, according to Quesada, when we remove charges and current from Maxwell equations, they become symmetrical. Electrical and magnetic fields now play similar roles, each one sustaining the other. This symmetry allows us to derive the wave equation. Same kind of equation used to describe waves or strain of ripples water. The difference is that instead of water particles moving, what oscillates in an electromagnetic waves, all the values of electric and magnetic fields, the wave does not need a medium. It can travel through empty space. That is why the sunlight reaches air across the vacuum space, carrying energy of the sun to power light. Aquí necesitamos simplificar un poco el espacio libre. De acuerdo a Quesada, cuando nosotros removemos todas las cargas y las corrientes de las ecuaciones de Maxwell, ellas se vuelven un poco simétricas. Los campos eléctricos y magnéticos ahora juegan de cierta manera roles similares, cada uno va sosteniendo al otro. Esta simetría nos permite a nosotros derivar la ecuación de onda. La misma clase de ecuación que usamos para derivar las ondas en los ripples que se forman en el agua. La diferencia obviamente es que mientras en el agua las partículas se mueven, lo que oscila en una onda electromagnética son los valores de los campos eléctricos y magnéticos. La onda no necesita un medio, ya puede viajar a través del espacio vacío. Eso es por esto que la luz solar alcanza la Tierra a través del espacio vacío. Y también es por eso que viene esa energía, esas ondas con energía del Sol que puede potenciar la vida. Number 3, the transverse natural electromagnetic waves. One of the most important characteristics of the electromagnetic waves is that they are transverse. This means that the electric field points to one direction, the magnetic fields point to a second direction, perpendicular, and the waves travels in the third direction, perpendicular to both. This relationship forms a perfect right angle. Imagine a wave traveling east. The electric field could point up while the magnetic field points north. None of these components overlap. This geometry explains why antennas must be oriented correctly to pick up signals. The polarization of electromagnetic field matters. Hay una naturaleza transversal de las ondas electromagnéticas. Una de las más importantes características de las ondas electromagnéticas es que ellas son transversales. Esto significa que el campo eléctrico apunta en una dirección, el campo magnético apunta en una segunda dirección que es perpendicular, y la onda pues viajaría en una tercera dirección, o sea, perpendicular a las dos. Esta relación forma un ángulo recto perfecto. Imaginen que una onda pues, viaja al este, que sería el campo eléctrico. El campo magnético apunta hacia el norte. Obviamente ninguna de esas dos ondas se overlapa. Y en geometría se explica que en geometría se explica cómo o por qué las antenas deben estar orientando de manera correcta para alcanzar o para recibir las señales. Y es ahí donde entra la polarización de los campos eléctricos.
Eh, there are harmonic plane waves and frequency. Quesada also discusses harmonic plane waves, simple sinusoidal oscillations that extend infinitely in space. These are building blocks of more complex signal because any forms, any waveforms, music, speech, data signals can be broken down in a harmonic way. The key parameter are amplitude, how strong the wave is, related to energy it carries. Frequency, how many oscillations occur per second, determines the type of electromagnetic wave, radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma, and the wavelength, the distance between consecutive peaks of the wave inversely related to frequency. These parameters connect directly to the graphical exercise in phase 1, where you will draw and label amplitude and frequency. Quesada Pérez también discuten, digamos, las ondas planas armónicas. Son oscilaciones sinusoidales simples que se extienden infinitamente en el espacio. Estos son como bloques de construcción de unas señales de onda más complejas, porque todas las ondas las forman de onda. De cierta manera, la música, discursos o las señales de datos pueden ser disminuidas en una suma de ondas armónicas. Hay 3 parámetros claves, es la amplitud, de qué tan fuerte es la onda, y pues obviamente se relaciona a la energía que esta porta. La frecuencia es cuántas oscilaciones ocurren por segundo, que determina el tipo de ondas electromagnéticos, radio, microondas, infrarrojos, visible, ultravioleta, rayos X, gamma, y la longitud de onda, que es la distancia entre 2 picos consecutivos. Tenemos aquí, tenemos aquí. De manera contraria, pues obviamente, o inversamente proporcional. Los parámetros conectan directamente a este ejercicio en la fase número 1, en la área número 1. Ustedes tienen que dibujar y etiquetar de manera adecuada a qué corresponde la amplitud y a qué corresponde la frecuencia. Everyday relevance, understanding electromagnetic waves is not just academic. Consider these examples. The first one is communications. Radio and television broadcasts, Wi-Fi, Bluetooth, and 5G all rely on controlled by propagation. Medicine, X-rays for imaging, MRA scans using radio frequencies, and laser surgery with light. Energy, solar panels, harvest for the sun to produce electricity. And navigation, GPS uses electromagnetic signals from satellites to determine position with high precision. All of these stem from the theoretical insight of Maxwell and the practical confirmation by Relevancia para todos los días, sí, las ondas electromagnéticas no solo son académicas, consideran, por ejemplo, estos ejemplos en comunicaciones. Tenemos radio, televisión, tenemos el Wi-Fi, tenemos el 5G. Todas estas, pues de cierta manera, dependen en la propagación de ondas que están en la comunicación. Medicina, rayos X para rayos, MRI, que son los escáneres que utilizan radiofrecuencias, las cirugías de láser que utilizan luz. En energía, pues obviamente la principal es los paneles solares que toman toda esa radiación electromagnética del sol para producir electricidad. La navegación también, GPS que utilizan señales
gráficas de satélites para determinar la posición con alta posición. Todas estas aplicaciones de las partes teóricas que considera Maxwell, las partes prácticas, pues obviamente fueron confirmadas por. So, coming to the task number 1, or the phase number 1. By asking you to define electromagnetic waves, classify them, and graph a simple sinusoidal function, phase 1 ensures you can connect the abstract theory with practical concepts. The exercise reflects the journey of physics itself, starting with equations, discovering wave behavior, and then applying it to. Pues obviamente nosotros comenzamos por definir algunos conceptos de ondas electromagnéticas, siguen con la clasificación de ellas, pues obviamente grafican una función sinusoidal simple. La fase 1 se asegura que ustedes pueden conectar la teoría abstracta con conceptos bastante prácticos. Los ejercicios reflejan de cierta manera toda la jornada física, por así decir, comenzando con las ecuaciones, descubriendo el comportamiento de la onda y pues de cierta manera aplicándolo. Las tareas que ustedes deben cumplir. Basic questions. Define electromagnetic waves, their classification, and properties in your own words. Please remember that here chapter 2 of Quesada is very useful because it explains how the fields are coupled and sustain each other, why the waves transfer, how to identify amplitude and frequency in mathematical form. The classification exercise, where you have to somehow create a table. Of wave types based on frequency and wavelength. Yes. Wave types based on frequency wavelength. Quesada also discusses harmonic plane waves, where that functions clearly show the predictability of the fields. The graphical exercise using GeoGraph, or you can use another tool to explore a sinusoidal function. Label amplitude and frequency clearly. Chapter 2 illustrates exactly why these figures that show electric and magnetic oscillations in phase, which you can use as a concept as well. And obviously you need to include an interpretation of the graphs. This will explain how amplitude affects wave intensity and how frequency relates to wavelength and propagation speed. Remember the relation velocity is c sobre lambda, c divided by lambda. This formula links the graphical representation with the real world. O sea, ¿qué necesitan ustedes completar? Pues de acuerdo con la guía, ustedes tienen 4 ejercicios de cierta manera. El primero son las ecuaciones básicas o las preguntas básicas, que son las electromagnéticas, su clasificación y propiedades en sus propias palabras, soportadas con las referencias en el texto. Aquí ustedes pueden apoyarse mucho en lo que Quesada dice en el capítulo 2. Él explica cómo los campos se acoplan y se sostienen, porque la onda es transversal y cómo identificar el punto de frecuencia en la forma. El ejercicio de clasificación, ustedes crean de cierta manera una tabla con ese efecto electromagnético basado en la frecuencia y en la longitud de onda. Quesada también discute las ondas planas armónicas, donde las funciones sinusoidales claramente muestran la periodicidad de los campos.
Ya el ejercicio gráfico, que ustedes lo desarrollan utilizando GeoGebra o cualquier otro herramienta gráfica, que en todo caso ustedes deben simular, dibujar una función sinusoidal, deben poner la amplitud y la frecuencia de manera clara. El capítulo 2 también ilustra exactamente esto con figuras que muestran las oscilaciones eléctricas y magnéticas en fase, que ustedes pueden utilizar como un concepto de soporte. Pues la idea es que también el resultado de esta gráfica le den una interpretación que sería un punto 4. Entonces, explican cómo la amplitud afecta la onda, de la onda y cómo la frecuencia se asocia a la velocidad de la onda y su propagación. Hay una relación que es igual a C sobre F, la sobre de la velocidad es igual a la sobre F. De esta forma se enlaza la representación gráfica con la propagación en real. There is a connection between the activity and the theory because this exercise prepared you to learn later analyze wave behavior in open and bounded. If you cannot yet recognize amplitude, phase, or frequency in a simple sinusoidal function, it will be much harder to calculate a dimension constant, mutation depth, or classification media by losses, which are required in phase number 2. Chapter 2 of Quesada highlights this progression from Maxwell abstract equation to wave equation and practical concepts, such as energy density and Poynting vector, which tell us how energy flows through space. Finally, you have some integrity and reference. Your report must include upper reference in text, according to the state, the citation needed, or another references that you could use, whatever it is for you. Obviamente, en términos de integridad del documento y de referencias, ustedes deben citar todo en texto, utilizando el formato ABA. Recuerden citar dentro del texto las referencias necesarias en formato ABA. In summary, phase 1 is not only an evaluation, but a warm-up to ensure that everyone starts with the same baseline of knowledge. Use Chapter 2 as your main theoretical compass. Work step by step, and don't forget to include your calculator evidence and your correctly labeled graph. It will be available in the forum for questions, and I encourage you to share your graphs and those before submission. Thank you very much, and let's work together to build a strong foundation in electromagnetic. Pues en resumen, la fase 1 no solo es una evaluación, es como un calentamiento para asegurar que todo el mundo comience con el mismo nivel de conocimiento. Utilicen el capítulo 2 de Quesada u otra información disponible como su compás teórico principal. Trabajen paso a paso y pues no se olviden de incluir todas sus evidencias en texto, toda su evidencia del GeoGebra o de la herramienta que estén utilizando. Y también etiqueten de manera adecuada el gráfico, más de interpretarlo. Como de costumbre, pues estaría disponible en el foro para preguntas. Si han estado recibiendo alguna retroalimentación a las personas que me han enviado, pues de cierta manera los incito a que ustedes compartan sus dudas, resúmenes, sus borradores, antes de que sea oficial la entrega. Muchas gracias y pues trabajemos juntos para construir unos fundamentos bastante robustos en teoría electrónica. No es más por el momento, nos vemos el siguiente.